Buenas tardes, ¿cómo están? Bendecidos. Bendito el Señor porque nos permite reunirnos el día de hoy con un solo propósito, que es el de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. El día de hoy vamos a mirar la palabra de nuestro Dios y el tema de hoy son tres cosas con las que Dios nos hace o hace con nosotros por ser sus hijos. Acuérdense que hemos estado revisando que somos hechos hijos de Dios a partir de ¿cuándo? De que recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. A partir de allí nacimos de nuevo. Yo quisiera que el día de hoy abrieran sus escrituras en Juan capítulo 1 verso 12. Lo habíamos estado revisando hace 2 semanas, pero lo volvemos a recordar. Amados hermanos, no existen las palabras para describir el gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y en el libro de Juan nos dice de esta manera, Juan capítulo 1 verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Habíamos dicho que les dio permiso, les dio autorización de ser hechos hijos de Dios. Y qué gran privilegio y qué gran bendición de ser hijos de aquel que creó todas las cosas. Y si tú eres hijo de Dios, hoy aprenderás 3 cosas que Dios hace contigo por ser su hijo. Y la primera cosa que Dios hace con nosotros, hermanos y hermanas, por ser sus hijos, la conoceremos leyendo lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, verso 6. Habíamos dicho que no éramos hijos adoptados, no éramos tampoco ya creados, sino fuimos hechos a imagen de nuestro Señor. Amén. A partir de que recibimos a Jesús como nuestro único suficiente Salvador. Gálatas capítulo 4, 6 dice así: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿A partir de cuándo? Dice que Dios nos envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Y por ser sus hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu Santo para que podamos experimentar su amor de Padre. Amén. Para que nosotros podamos sentirnos como sus hijos y para tener la libertad de llamarle siempre Padre nuestro. Amén. Amén. Y así tener siempre una relación estrecha con Él. Qué gran privilegio el poder llamarle en oración a Dios Padre nuestro. El poder tener esa libertad de acercarnos a Él como un Padre que nos ama y cuida a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la segunda cosa que Dios hace en nosotros por ser sus hijos? La conoceremos leyendo allí mismo en la palabra, en Gálatas capítulo 4, verso 7. Ahí donde están ustedes. Gálatas capítulo 4, verso 7. Amén. Dice la palabra de Dios, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Amén. Aleluya. Y si hijo, también heredero de Dios, ¿por medio de quién? De Cristo. Por medio de Cristo Jesús. Así que ya no somos más esclavos. Tomamos la libertad a partir de que Dios entregó su vida en la cruz del Calvario. A partir de ese momento, también somos herederos de Dios por medio de Jesucristo. Tito capítulo 3, verso 7. ¿Por qué llegamos a ser llamados sus hijos? Tito capítulo 3, verso 7. Amén. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Aleluya. ¿Lo leemos una vez más? Dice la palabra de Dios muy claramente. Y si hijo, también herederos. Para que justificados por la gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la conforme a la esperanza de la vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra confianza en nuestro Dios. Un heredero es aquel a quien pertenece todo lo que el Padre tiene. Por ser hijos de Dios, Dios nos hace herederos de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuesta creerlo, pero es una gran verdad. Dios nos hizo dueños de lo que a Él le pertenece por medio de Cristo Jesús. Leamos qué nos dice
en Primera de Pedro capítulo 1, verso 3 y 4. Y miremos lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3 y verso 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. De adorno. Primera de Pedro Sí, 3, 1, capítulo 1, verso 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, la cual no se termina en ningún momento, dice la palabra de Dios, nos hizo renacer para una esperanza viva. Amén. Y para una resurrección después de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Para una herencia que es incorruptible y que no está contaminada y que es inaccesible y reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, qué bueno es saber que existe una herencia en los cielos reservada para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y la tercera cosa que Dios hace con nosotros por ser sus hijos, la conoceremos leyendo en la palabra de Dios. Veamos qué nos muestra en ella y cómo dice la palabra de Dios. Los invito a que presten atención. Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11. ¿Cómo dice la palabra de nuestro Dios en Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11? ¿Ya están ahí? Amén. Amén. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Muchas veces estamos sufriendo alguna prueba, alguna lucha, pero dice la palabra de nuestro Dios que no debemos de menospreciar la disciplina de nuestro Señor, ni tampoco debemos desmayar cuando eres reprendido por Él. ¿Acaso seremos tan buenos que no necesitaremos un jalón de orejas? Muchas veces lo necesitamos y debemos de entender que si Dios nos está disciplinando es porque nos ama, y nos ama de tal manera, dice la palabra de Dios en el verso 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y nosotros que pensábamos que por ser hijos no iba a haber consecuencias de cuando nos portamos mal. No, amados. La disciplina, dice nuestro Dios, es que azota a todo el que Él recibe por hijo. Y dice la palabra de Dios, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces no sois hijos, dice la palabra de Dios. Entonces sois bastardos y no hijos. Verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Cuántas veces estuvimos en las manos de nuestros padres y cuando nos llamaban la atención decíamos: es que mi papá no me quiere, mi papá siempre me regaña, mi papá siempre nos está obligando a hacer cosas que pues nosotros no vemos mal? ¿Pero qué dice la palabra? Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y entonces con mayor razón debemos de recibir de parte de nuestro Dios la disciplina. Y dice la palabra, y en aquel tiempo a nuestros padres los venerábamos. ¿Y por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre? ¿Por qué no obedeceremos mejor a nuestro Dios, al Padre de los Espíritus, y viviremos? Verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, hasta que tuvieron control de nosotros. ¿Lo recuerdan? Amén. Como a ellos les parecía, de la mejor manera como lo podían hacer. Pero esto para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Leámoslo completo. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía,
pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y ahí está hablando de nuestro Dios. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esa disciplina nos va a parecer muchas veces difícil y a lo mejor no nos va a agradar, pero dice la palabra que después de esto da frutos apacibles de justicia a todos aquellos que la han recibido y que han sido ejercitados. Hermanos y hermanas, la palabra disciplina en el término bíblico original significa enseñar, instruir y corregir a un hijo. Hermanos, Dios nos disciplina por ser sus hijos y por esta razón hoy conoceremos aspectos muy importantes acerca de la disciplina del Señor. Número 1, no debemos de menospreciar la disciplina del Señor. Número 2, lo acabamos de estar leyendo en la palabra de nuestro Dios, no debemos desmayar en medio de la corrección de nuestro Padre. Eso significa que debemos de aceptar la corrección y disciplina del Señor y agradecerla con gratitud y con la actitud apropiada hacia nuestro Padre, que es un Padre amoroso. Número 3, la corrección y la disciplina divina es un buen indicio de que somos verdaderos hijos de Dios. 4, un buen padre siempre corrige y disciplina a sus hijos. Y les hago una pregunta: ¿qué padre ama más a uno de sus hijos? ¿Aquel que les permite hacer lo que les hace daño? ¿O aquel que les corrige para ayudarles a hacer lo correcto? Solo los padres los llevarían por un mal camino y dejan a sus hijos sin disciplina. Número 5, Dios corrige y disciplina a todos sus hijos. Él no deja a nadie sin disciplina. Amén. Amén. Y número 6, el no ser disciplinados por Dios es evidencia de que se es bastardo y no se es hijo de Dios. Número 7, cuando Dios nos disciplina siempre tiene una palabra e infaliblemente un motivo que es justo, un método correcto y un objetivo que es provechoso para nuestras vidas. Dios nos disciplina para nuestro bien y para que participemos de su santidad, dice la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. ¿Cómo dice? Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Quién es santo? Dios. Dios nuestro Señor es santo. Dice ser santos porque yo soy santo. Él no nos enseña a que nos desviemos del camino. Ninguna disciplina o corrección que afecte nuestros sentimientos, nuestra salud, nuestros bienes, nuestras fortunas y nuestros seres queridos parece traer alegría sino tristeza. Amén. Y en los designios de Dios es para bien, pero no lo parece muchas veces. Dios no nos prohíbe que nos duela y que aún lloremos. Lo que Él hace es garantizarnos que al final todo esto dará fruto. La corrección nos llevará por el buen camino y terminará dejando en nosotros una vida consagrada a Dios y una comunión más íntima con nuestro Padre. A Dios les debemos de permitir para que podamos pasar tribulaciones. Dios tiene el designio para formarnos, de purificarnos, de orientarnos por el buen camino. Nos trata como a hijos, para que nos comportemos como es digno que se comporten los hijos de un Padre que es 3 veces santo. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Dios es nuestro Padre y Él cuida en cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántas veces no hacemos oraciones por las noches y decimos: Amén. Señor, que esta noche podamos vivir tranquilamente, que podamos descansar, Gloria a su nombre. que podamos reponer nuestras fuerzas para el día de mañana? Y qué gozo es despertar al día siguiente con fuerzas renovadas. Y que el ángel de la guarda, dice la palabra de Dios, estuvo resguardándonos durante la noche, defendiéndonos de toda acechanza del maligno. Todo aquel que pone su confianza en Dios siempre va a tener respuesta a sus oraciones. Si nosotros aprendemos a caminar en el camino de nuestro Dios y a disciplinarnos de acuerdo a su palabra, podremos también ser unos buenos padres para con nuestros hijos. No vamos a llevar a nuestros hijos por un mal camino
sabiendo que ese camino los lleva a perdición. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga a cada uno de ustedes y a cada uno de sus corazones. Amén.